Yo soy Juan Francisco Reyes Herrera. Yo, Valentina Fernández. Yo soy Aguilera Pérez Cabrero. Gustavo Hernández Anguiano. Oliver Frena Castillo, y nosotros les vamos a hablar sobre un filósofo socrático llamado Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa al avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas de la teoría de la música o la astronomía. Se sabe poco de la infancia de Pitágoras. Todos los relatos acerca de su aspecto físico parecen ser ficticios, salvo por la descripción de un asombroso nevo materno que tenía Pitágoras en el muslo. Es probable que haya tenido 2 hermanos, aunque algunas fuentes dicen que tuvo 3. Ciertamente recibió una muy buena instrucción aprendiendo a tocar la lira, a hacer poesía y a recitar a Homero. Entre sus maestros estaban 3 filósofos que influyeron en Pitágoras durante su juventud. Uno de los más importantes fue Feriquides, a quien muchos describen como el maestro de Pitágoras. Los otros 2 filósofos que influyeron en él y lo introdujeron al pensamiento matemático fueron Tales y su discípulo Anaximandro, quienes vivieron en Mileto. Sin embargo, contribuyó el interés de Pitágoras en las matemáticas y la astronomía y le aconsejó a viajar a Egipto para aprender sobre estas disciplinas. Es una figura extremadamente importante en el desarrollo de las matemáticas, aunque es relativamente poco lo que se conoce de sus logros matemáticos. A diferencia de matemáticos griegos posteriores, de quienes al menos tenemos algunos de los libros que escribieron, de Pitágoras no tenemos ninguno escrito. La sociedad que dirigió, semi-religiosa y semicientífica, siguió con un código secreto que, sinceramente, aún hoy hace de Pitágoras una figura misteriosa. La escuela pitagórica. La escuela pitagórica, al parecer fundada por Pitágoras, fue una asociación religiosa y política, además filosófica. Para ascender a ella era necesario abstenerse de ciertos alimentos y observar el celibato, permanecer soltero. En los grados más altos, los pitagóricos vivían en completa comunidad en los bienes. Las enseñanzas de los pitagóricos se transmitían por vía oral y todo se atribuía en el venerado Pitágoras, fundador de la escuela. El pensamiento de Pitágoras lo dividiremos en 2 secciones: aspecto místico de su doctrina y aspecto científico de su doctrina. El aspecto místico de su doctrina pitagórica abarca los 3 niveles siguientes: doctrina de la transmigración de las almas; 2. Parentesco de los seres vivos; 3. Reglas de abstinencia y otras prohibiciones. Las aportaciones de Pitágoras a las matemáticas fueron la inversión de la tabla de multiplicar, la demostración del teorema que lleva su nombre, la construcción del pentágono regular y los 5 poliedros regulares. Descubrió la existencia de los números irracionales, descubrió en geometría proporciones tan perfectas de las que pensaba divinas, sin sospechar que estaban estrechamente ligadas a su número perteneciente al mismo grupo. Los pitagóricos fueron los primeros en establecer demostraciones matemáticas mediante razonamiento. Formación de los números cuadrados partiendo de la unidad y agregando la serie ascendiente de los números impares. Utilización de palabra número solo para la suma de números enteros iguales. Demostró que los intervalos entre notas musicales pueden ser representados mediante razones de números enteros, utilizando una serie de guitarra con una sola cuerda llamada monocordio. El pensamiento pitagórico. El pensamiento pitagórico estaba dominado por las matemáticas, a la vez que era profundamente místico. En el área de la cosmología no hay acuerdo sobre si el mismo Pitágoras impartía enseñanzas, pero muchos eruditos creen que la idea pitagórica de la transmigración del alma es demasiado importante para haber sido añadida como por un seguidor posterior a Pitágoras. Por otra parte, es imposible determinar el origen de la doctrina pitagórica de la sustancia. Leyenda que este importante filósofo y matemático griego murió porque se negó a pisar un campo de habas. Esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego.